Odio a los débiles, me repugnan. Aquellas eran las palabras que definían a Akaza. Muchos podrían pensar que su desprecio se limitaba a la debilidad física, pues él mismo era una fuerza imparable, un ser capaz de enfrentar a los más poderosos sin ceder ni un solo paso. Sin embargo, él no se dio cuenta que la verdadera debilidad iba mucho más allá de los músculos o la resistencia de su cuerpo, y cuando por fin lo comprendió, alcanzó su libertad. Pero antes de entender aquello, primero debemos conocer quién fue realmente Akaza y qué lo llevó a convertirse en un monstruo. Akaza, la tercera luna superior, era un demonio despiadado que había acabado con incontables vidas humanas. Su único propósito era volverse el ser más fuerte y desafiar a los humanos más poderosos para devorarlos. Despreciaba profundamente a los débiles y creía que solo la fuerza tenía el valor en este mundo, pero tras aquella sed de poder se ocultaba una verdad amarga, una historia humana. Antes de ser Akaza, fue un niño llamado Hakuji, un niño que vivió en la pobreza más extrema. Su padre, enfermo y débil, era lo único que tenía. Para conseguirle medicina, Hakuji robaba. No lo hacía por egoísmo, sino por amor. Sin embargo, la gente no veía eso. Lo llamaban ladrón, lo golpeaban, lo despreciaban y fue marcado como delincuente. Fue entonces cuando Hakuji comprendió que la debilidad no era solo un defecto, sino un peligro. Porque si él era débil, porque si él caía, la persona que más amaba sería quien sufriría. Por eso se hizo fuerte, para soportar las palabras de desprecio, para aguantar los golpes sin derrumbarse. Un adulto normal habría caído inconsciente, pero él soportaba el dolor porque no podía rendirse. Estaba dispuesto a recibir cualquier cosa por el bien de su padre. Pero su padre no deseaba ese destino para su hijo. No soportaba verlo ensuciarse las manos ni cargar con tanto dolor por su culpa. Por eso un día dejó una carta y decidió quitarse la vida, con la esperanza de liberar a Hakuji del peso que llevaba sobre los hombros. En aquella carta le pedía que fuera una persona honesta, que dejara atrás el camino de la violencia y cambiara su vida. Desde entonces el dolor se convirtió en furia. Hakuji golpeaba y peleaba para ahogar su rabia, buscando un propósito entre el odio y la miseria. Hasta que Keizo, un artista marcial de corazón noble, lo encontró. Aquel hombre no lo enfrentó con rabia, sino con comprensión. Derrotó a Hakuji con técnica, no con fuerza, y vio en él algo más: valor, convicción y un alma que aún podía ser salvada. Keizo lo acogió y le enseñó el verdadero significado de la fuerza. En su dojo, Hakuji encontró un hogar, un maestro y también conoció a Kokuji, la hija de Keizo. Kokuji era una joven muy enferma que pasaba la mayor parte del tiempo acostada. Su fragilidad le recordó a su padre, y como había hecho con él, Hakuji comenzó a cuidarla, a acompañarla y ayudarla en todo lo que podía. Kokuji le decía que debía entrenar en lugar de perder el tiempo con una enferma. Aún así, Hakuji se quedaba a su lado y conversaba con ella, prometiéndole que algún día verían juntos los fuegos artificiales. Le decía con tanta convicción que no había espacio para duda en su rostro. Aunque Koyuki no lo creía posible, aquellas palabras llenaban su corazón de esperanza y deseo, y por eso lloraba. Hakuji no comprendía por qué lo hacía cada vez que hablaban. Tampoco entendía por qué Kokuji se disculpaba. Lo hacía cada vez que él la cuidaba, cada vez que tosía con fuerza o cuando su respiración se volvía pesada. ¿Por qué las personas enfermas se disculpan? Él sabía que querían respirar, pero se les dificultaba hacerlo, que tosían con fuerza, pero no podían evitarlo. Si eran ellos quienes sufrían, ¿por qué pedían perdón? Hakuji no hallaba respuesta, solo guardaba silencio y seguía a su lado, intentando comprender aquel dolor que iba más allá del cuerpo. Pero fue en aquellos momentos cuando Hakuji comprendió que gracias a las enseñanzas de su maestro y el tiempo que pasó cuidando a Koyuki, había logrado salvar no solo su vida, sino también su alma. Con el paso de los años, Hakuji cumplió 18 y Koyuki 16. Ella comenzó a mejorar. Su enfermedad desaparecía poco a poco y por primera vez podía caminar bajo la luz del sol sin dificultad. Keizo, orgulloso, observaba cómo Hakuji se convertía en un luchador hábil, disciplinado y fuerte. Conocía los sentimientos que ambos compartían y se alegraba al verlos crecer juntos. Un día llamó a Hakuji para darle una noticia que cambiaría su vida. Le daría el dojo y además le concedería su bendición para que tomara a Koyuki como esposa. Ambos estaban nerviosos, pero la felicidad los envolvía.
Aquellos fueron los días más luminosos para Hakuji. Por fin seguía el camino que su padre había deseado para él, el de una vida honesta. Y no solo cumplió esa promesa, Hakuji llevó a Koyuki a ver los fuegos artificiales, tal como le había prometido años atrás. Bajo el cielo iluminado por destellos de colores, Hakuji, con una mezcla de duda y sinceridad, le preguntó a Koyuki si realmente creía que él era una buena persona. Para ella no había duda alguna, claro que lo era. Hakuji fue quien la cuidó cuando todos se rindieron, quien permaneció a su lado sin esperar nada a cambio. Fue él quien le devolvió la esperanza, incluso cuando su madre, incapaz de soportar la idea de verla morir, decidió quitarse la vida. En los días más oscuros fue la convicción y el cariño de Hakuji los que mantuvieron a Koyuki con vida. Por eso ella lo amaba, y en aquel instante Koyuki le pidió matrimonio. Hakuji, conmovido, aceptó y le prometió volverse el más fuerte para protegerla. Esa promesa, nacida entre el amor y la determinación, se grabó para siempre en lo más profundo de su alma. Sin embargo, la felicidad de Hakuji no duró mucho. Un día fue a visitar la tumba de su padre para contarle que se casaría con Koyuki. Al regresar vio a unas personas correr hacia él con desesperación. Reconoció en sus rostros la misma expresión de dolor que había visto cuando le avisaron de la muerte de su padre, y su corazón se detuvo. Corrió al dojo temiendo lo peor. Al entrar encontró el cuerpo de Keizo, su maestro, tendido en el suelo con el rostro cubierto, y junto a él Koyuki, su amada prometida. Ambos habían sido envenenados. El pozo del dojo, la fuente de vida y agua pura, había sido corrompido. El dolor que lo atravesó fue indescriptible. La desesperación se mezcló con la rabia. No entendía por qué la vida lo castigaba así. Solo deseaba vivir en paz, con honestidad, junto a quienes amaba, pero todo le fue arrebatado una vez más.